dedicado al 50 aniversario del Instituto del ICE, de los Canarios, de Daria del Castillo, que lo valora muchísimo, lo pone por las nubes a Viera y Clavijo, con todo lo que nos da, incluso, sobre todo está con los aspectos farmacognósticos que hay en la obra de Viera, que son realmente importantes, pero también Daria del Castillo no se queda corto, sino que es una buena guía turística e incluso también gastronómica, ¿no? Efectivamente Viera recoge de todo. Como dije al principio, Viera nos deja cosas que no lea, que oiga, o que le comente, o que él pida que le informe, que no intente luego plasmarlo en estas obras, ¿no? Aquí, por ejemplo, una de las voces que están dentro del diccionario, una voz muy antigua que viene ya desde antes de la conquista del siglo XIV, es la orsella, las horchillas, que son varias especies de líquenes del género Rochella, porque han tenido siempre mucha importancia en Canarias, todavía la tienen, quizás lo tendrán más, empleada sobre todo para un tratamiento particular, para obtener colores que van toda la gama del rosa al púrpura. Esa es una de las muchas plantas tintorias que Viera menciona. Viera en lo botánico, pues sí, de momento, claro, Viera recoge muchos conocimientos etnobotánicos, el uso de las plantas desde el punto de vista popular, pero bueno, hace falta tiempo para realmente tratar de saber lo que es de él propio, lo que copió, lo que tomó de otros diccionarios, lo que le informaron. Tuvo varios informantes, creo que por ahí se han mencionado algunos, de varias islas, uno le informaron más que otro, y claro, lógicamente también los informantes pues no podían dar más de sí, los informantes no eran votantes, los preguntaban, intentaban responderle a las preguntas de vida. ¿Hace aportaciones novedosas? Pues creo que sí, hay que valorarlas, hay que verlas. ¿Hay que ver referencias de especies y de usos? Pues creo que sí. ¿Se olvida de cosas? Pues sí, hay voces que no están, y por ejemplo el entrado prácticamente no comenta nada, pero es que ni siquiera Viera en el diccionario habla de un solo ejemplar de algo que haya visto, no habla que crece en los campos, como diciendo, si crece, se cría y tal, pero él no habla de ningún drago. El drago que está actualmente con más de 200 años junto al cementerio del Realejo, pues probablemente ese drago no vio nacer a Viera, es probable. El que está debajo en San Vicente, también en Realejo, probablemente sí, vería ver a Viera con otras plantas. Pero Viera, pues por ejemplo, no comenta el drago de Seminal que quiero la luna, ¿no? Un poco cosa extraña, ¿no? En un parque en esa época tenía que haber llamado la atención, pues creo que no sé si en otras publicaciones, pero no en el diccionario. Y por ejemplo, una de las plantas que menciona, una planta tremendamente curiosa, creo que una planta farmacéuticamente muy importante, que la usa la gente para curarse desde hace mucho tiempo, que es una escrofularia, una familia escrofulariaceae, una planta vistosa, porque tiene flores pequeñas, hay varias especies diferentes. Una de ellas crece en las cumbres y pilares altos de La Palma y Tenerife, la escrofularia glabrata. Hay otras propias de la Silva que se distribuyen por varias islas, son las que tienen monte de la Silva, que tienen otros tipos de escrofularia. Bien la recoge como hierba de cumbre, también es conocida como fistulera, porque bueno, hay muchas anécdotas graciosas de fístulas incurables, donde la paciente va y le dice al médico, no, si usted no se podía curar, pues mire usted cómo es curado. Y se había curado con el uso de lavado de la planta de la fistulera. Viera se interesa concretamente por esta planta y le pide información a algunos de sus corresponsales aquí en Tenerife. Creo que aquí en Tenerife pide información a Yanina Mesa, ¿no? Y le pide un esqueleto. Viera hablaba de esqueletos como hoy hablamos de pliegos de barrio. Le pide que le mande una planta seca, un esqueleto de la hierba de cumbre, y por fin le manda una con flores, y Viera reconoce y dice que se trata de una escrofularia que él relaciona con una planta que está en el diccionario de Barbón de Bomer y que también es considerada como planta de interés medicinal. El cuaderno perdido, el cuadernillo 12, debería incluir palabras que iban, vocablos que iban desde Carajal a hierba buena plumosa, que esa está ya recogida. En el cuadernillo 13, que es el último, ¿no? Bueno, de esto, pues por lo menos comentar que Alvar ya dice que Morales había hecho un intento de ver qué voces podían faltar ahí, podían estar en ese diccionario. Hay una lista de voces que son realmente bastante aceptables, bastante buenas, pero no son las únicas. Y sabemos que no son las únicas porque el mismo Viera en su escrito comenta voces que deberían ir incluidas ahí dentro, que no las comenta tampoco, no las recuerda Morales, ¿no? Por ejemplo, Viera, una palabra nueva para mí, Viera llama toba a un cardo de género, científicamente un opordo, que tiene ejemplares silvestres en Gran Canaria y en Lanzarote. Viera no desarrolla la palabra til, porque no está ese cuadernillo, aunque ya lo había desarrollado la voz como árbol del hierro y Garoé.
y en algunas de sus publicaciones le asigna al TIL, el propio Viera, la terminología científica de Quercus iles canariensis. Quercus iles es la encina común y corriente de todos los grandes paisajes peninsulares, ¿no? Y canariense, ¿por qué de Canarias? ¿Por qué? Porque saben ustedes que la descripción del TIL, Viera lo conocía, pero propio Torriani a fines del siglo XVI lo dibuja el fruto del TIL como una bellota, y por eso le llevó a confusión a Viera llamándolo el TIL, sería el árbol del hierro también, el galoé, el árbol santo, como Quercus iles canariensis, porque desarrolla un fruto como una bellota que si no ves otras partes de la planta, pues te puedes pensar artificialmente que es una encina, ¿no? Bueno, hay muchos términos. Viera en un momento bien ahí pone la palabra tasaigo y taisago. No sé si taisago puede ser una mala transcripción o que realmente Viera la recoge como taisago, que no es muy normal, ¿no? Pero el taisago, asaigo, tadaigo, galguillero ya como nombre raro en la isla de La Palma, es una planta de alto interés porque es una planta que está relacionada con la rubia tintorio, la rubia de los tintoreros, una planta que utilizaban como un tinte excelente y buena calidad en todos los países europeos, y Viera habla de ella y la relaciona como rubia que es con esa planta, porque efectivamente los troncos de nuestro tadaigo, de nuestra saigo, de nuestra rubia fruticosa dan colorantes del rojizo. Aparte de esas palabras que comenta Alvar y que son recogidas, propuestas por Morales Morales, bueno, pues aparte de esas podríamos también añadir ceniza, que lo emplea Viera para el incienso silvestre, para la Artemisia turco, la Artemisia canariense, y no sé si estará relacionado con el pueblo de ceniza, porque realmente el pueblo de ceniza está lleno de esta planta, y esto también es relación, que el nombre científico es Artemisia, con lo cual pues, hay una relación de esas palabras. Tostonera, Viera lo desarrolla cuando desarrolla los plurantrillos, donde agrupa a muchos tipos diferentes de helechos. Y Tostonera, creo que él lo explica también, que viene porque su hoja, la hoja de este bellísimo helecho, adiante un reniforme, se parece en tamaño y en forma, pues redondea al tostón de Castilla, ¿no? Que está ahí representado. En esa voces que faltan, porque faltan partes también de la uva, que tendrían que estar en verdolaga, algunas plantas tendrían que entrar por remisión, TEA o verón de techo también, que desarrollan diferentes nombres. Viera nombra unas violetas, pero Viera no nombra violetas, tiene la voz pensamiento, no desarrolla violeta, y violeta pues incluye varias plantas nativas nuestras, algunas endémicas que Viera no conocía, porque se lleva a conocer mucho tiempo después por Güey Berteló, la famosa violeta del Tejo, la famosa violeta de La Palma. Y Viera tampoco incluyó, claro, yo les comenté antes, la voz Juagarzo, porque es, como les dije, escribía las J con X, y entonces el interesante Juagarzo, la jara de Montpellier, la jara de flor blanca, no está desarrollada en el diccionario. El conocimiento de las plantas canarias ya venía de viejo de Europa. Hemos hecho bastantes investigaciones, hay varios artículos publicados, sobre todo de cómo la alta jerarquía inglesa, nobles, obispos, reyes, todos se preciaban de un jardín lo más exótico posible, con lo cual pedían plantas a los sargeons, a los médicos naturalistas que viajaban en las grandes expediciones. Eso funcionó y muchos capitanes de barcos, muchos capitanes de expediciones, muchos médicos mandaron semillas y plantas a esos jardines, a diferentes jardines de Londres y sus entornos. No solamente en Inglaterra, también pasó algo parecido en Holanda, también un poco en París, de forma que ya desde tempranamente el siglo, bueno, sobre todo la segunda mitad del siglo XVII, muchas de las plantas canarias, algunas de ellas bastante raras y más emblemáticas, eran altamente apreciadas, cultivadas y disfrutadas por la alta standing sobre todo de Inglaterra, que siempre ha tenido un sentimiento especial de amor y cuidado por las plantas. Entre ellas estaba la famosa canarina, el cacarero, la cresta de gallo, que Viera equivoca en la descripción, porque se llama jonjolí, que es un nombre no muy apropiado, pero él equivoca la descripción. O estaba una de las muchas chahorras que tenemos, la chahorra siderítica canariense, que es la planta del bosque de la Silva. Y por ejemplo, Viera hace una referencia a esto, pues, nombrando la bertofa, una labiada de alto interés medicinal, endémica de Canarias y de Madeira, que se cultivaba en el jardín de París. Viera no sale de la nada, a Viera le preceden muchos ilustres escritores, el más antiguo de todos, Plinio, porque Plinio en el siglo I de nuestra era nos da a conocer las primeras plantas que están en las Islas Fortunatas. Habla de pino,
habla de palmeras, habla de algunas ciperáceas y habla de las férulas, las famosas férulas que tanto han dado que hablar y que todavía queda por hablar de ellas, porque todavía no se ha descubierto el misterio de esa palabra, de esa voz férula que Viera desarrolla como cañaeja, porque cañaeja es el nombre del lugar aquí y también en la península para esas plantas de la familia de los perejiles, Férula linqui, en este caso aquí en Tenerife, la cañaeja. ¿Y por qué decía lo de antes? Porque cuando se aclara el misterio de las férulas también se aclarará un misterio muy importante que puede ser el nombre primero de nuestras Islas Canarias, que estoy seguro, bueno, yo afirmaría que está mal y me extraña cómo la gente que se ha dedicado a esto no lo han desvelado y pues volvemos a tener el problema de siempre, que tampoco hay botánicos o colaboración de los historiadores con la botánica, con lo cual pues creo que un análisis meditado de lo que significan las férulas y dónde estaban y por qué estaban y junto a qué estaban, pues puede darnos datos sobre los primeros nombres de nuestras islas. Viera creo que no conoce el manuscrito de Torriani que se conservaba en Coimbra, creo que aparece después de que él hable, porque por lo menos en el diccionario de historia natural nunca habla de él, y Viera tampoco conocía, por lo menos en profundidad, lo que fueron unas interesantísimas recolecciones, las primeras recolecciones, digamos, serias hechas en Canarias. Viera nombra con frecuencia a Plukenet. Leonardo Plukenet era un botánico inglés que escribió y dibujó muchas plantas de Canarias, más de 100 plantas de Canarias, ya a finales del siglo XVII. ¿Por qué las dibujó? Porque una curiosa historia de esa novela que podríamos escribir, La botánica canaria, fue desarrollada por James Cunningham. Cunningham era miembro de la tripulación de la primera expedición que iba de Inglaterra a la China. Hubo un motín a bordo, la expedición tuvo que entrar en la isla de La Palma, fueron puestos en cárcel, el famoso Poggio, ligado a las loas y a los cantos de la Virgen de las Nieves, lo liberó. Hay una correspondencia interesante, más de tipo religioso, entre Poggio y Cunningham, se conserva en Inglaterra, y Cunningham fue liberado de su prisión con el resto de la tripulación y como médico naturalista o algo parecido recorrió probablemente caminos de Santa Cruz de la Palma a las Nieves, como lo veremos, y hizo un herbario muy bueno que se conserva y luego también lo comentaremos. Creo que Viera tampoco conoció los manuscritos de Louis Fullier, de 1724 fue cuando hizo el viaje aquí, donde habla de astronomía, pero también habla de flora, describe plantas, no solamente las describe, habla también de ellas y las dibuja, quizá mejor que Viera, y también Fullier habla de parte de la fauna. Viera se conocía parte de la obra de Linneo, conocía las traducciones, a Linneo padre, que se había iniciado en la difusión de la flora canaria con una publicación de 1735, cuando el famoso Linneo era, para aquel momento, el conservador, el cuidador de un famoso banquero holandés llamado Clifford, y publicó en 1735 el catálogo, más o menos, de esa obra, donde se incluye, entre otras, una bella reproducción, un grabado del bicacaero de la canarina que comentamos antes. Están viendo ustedes ahí uno de los muchos pliegos que forman parte de ese herbario hecho en 1678, principios de 1679, en el recorrido comprendido entre Santa Cruz de la Palma y las Nieves más o menos. Una zona rica en plantas canarias, en plantas magdalésicas, en plantas exclusivas de La Palma. Está recogido entre ellas, bueno, aquí simplemente por lo que ven ahí, casi hay muchas páginas, pues hay un fragmento de Draco, de la cena Draco. Hay un fragmento de una planta introducida, álamo blanco, que era una planta canaria, una planta que ya se cultivaba en el siglo XVII, quizás antes. Hay una ramita de pino canario que se vino a publicar por primera vez, pues casi que 2 siglos y pico después de que hubiera sido recogida. Por fin se vino a darle el nombre científico correcto al pino canario. No se había antes dado cuenta nadie que era una especie propia, aunque Viera habla de que es un pino particular, pero a nuestro querido Viera se le adelantó en 1903 Bordi de San Vicente, que también recoge el mismo nombre muy aproximado que Viera da para el pino. Y debajo está una planta complicadísima para el pobre Viera, que no llegó a acertar ni llegó a desarrollar en su diccionario lo que era la falla. Habla que la haya y luego lo veremos, pero no la falla, donde hay un calimatía de nombres y de interpretaciones. Por el mismo tiempo que está Viera aquí o está en Madrid, pues hay otros personajes que han tenido importancia en la botánica. Estaba Pierre André Ledru, que era el miembro botánico de la expedición del Capitán Baudin, expedición que casi naufraga y se hunde entre Madeira y Tenerife, que llega a duras penas
el barco a Tenerife y tienen que estar aquí varios meses para reparar la nave. Al final creo que tuvieron que comprar otra porque no se pilla, pero les gusta cerrar